Juan Arana es un eminente filósofo de la naturaleza y de la ciencia. Es docente universitario desde el año 1975. Yo le conocí hace muchos años en mi ciudad natal, Granada, y desde entonces, de un modo u otro, nos seguimos. Yo le sigo. Es académico de número de la Real Academia de las Ciencias Morales y Políticas de Madrid. Es catedrático de Filosofía de la Universidad de Sevilla desde el año 86. Ha impartido su docencia en muchas universidades, en la Universidad de Buenos Aires, de Bogotá, de México, de Chile, de Lima, de Montevideo, de Río Piedras, de Mayagüez, de Málaga, de Granada, de Pamplona, de Salamanca y de Madrid. Es becario Humboldt. Es profesor invitado, lo ha sido, en la Universidad de Münster, en la Technische Universität Berlin, en Mainz Universität, en la París Cuarta Sorbonne, en el CSIC, en Madrid. Ya estáis viendo que es una persona que ha dedicado su vida a la que Dios ha dado éxito en este sentido a la ciencia, al estudio de la ciencia. Tiene 5 sexenios de investigación reconocidos, es autor de 18 monografías y de muchísimas obras de las que a mí particularmente me interesan, y con esto concluyo su presentación, todas las que particularmente las que se refieren a escrutar la naturaleza de una posición filosófica afín, pero que no es ciencia, que es el mecanicismo y que es una explicación de la naturaleza atendiendo fundamentalmente a un cuadro de realidad en donde priman 2 categorías, que es la extensión de la materia y el movimiento, ¿no? Eso se ve clarísimamente en Descartes, ¿no? Que por otro lado es un gran científico y nosotros lo vemos como filósofo, cuando en realidad es un científico que anda en la búsqueda de los fundamentos racionales de la ciencia que descubre en la filosofía. Juan nos va a presentar precisamente una síntesis de cómo en diversos planteamientos es factible y es deseable esta síntesis armoniosa de razón experimental, razón científica, y de razón sapiencial, que en su modo más alto llamamos los cristianos fe. Cuando quieras, Juan. Estamos muy contentos que esté con nosotros. Muchísimas gracias, querido Leopoldo. La verdad que es un placer volver a establecer contacto contigo y recordar las viejas batallas que hemos combatido juntos. Y bueno, pues gracias por estar aquí esta mañana y vamos a ver si debatimos un poco sobre esta cuestión, sobre la relación entre ciencia y fe, que es un tema muy grande, y yo voy a procurar un poco simplemente abrir camino, ¿no? Y decir algunas cosas que serán seguramente muy elementales y muy obvias, quizá para algunos no, porque no sea un tema que goce de sus particulares predilecciones, pero yo creo que, bueno, pues una vez que se abre boca, pues realmente lo difícil es terminar, ¿no? Y quien nos va a decir que terminemos va a ser el reloj, pues porque obviamente ni ustedes ni yo tenemos aquí todo el tiempo del mundo, ¿no? Vamos a... Sí, ya está colocado esto, de acuerdo, y a ver si consigo que funcione esto también. Sí. Claro, muchas veces cuando se plantean un poco estas relaciones, que a veces se presentan como conflictivas, otras a veces como armoniosas o como complementarias, muchas veces se hacen unas oposiciones, por ejemplo, entre ciencia y fe, como hemos puesto aquí en el título de esta charla, o entre ciencia y religión, o entre razón y religión. Sin ponernos demasiado exigentes, demasiado tiquismiquis, pues la verdad es que ciencia y fe no me parece que sea la oposición o la relación más afortunada, puesto que la ciencia es es algo concreto, es una creación cultural, es un tipo de conocimiento que se ha ido generando especialmente en el mundo occidental, pero que hoy en día ya tiene una amplitud mundial, cosmopolita, y que pues, se ha ido creando una serie de disciplinas, la física, la química, la biología, la geología, etc. Mientras que la fe parece que más bien se refiere a un tipo de facultad, un tipo de actividad de la mente humana que está un poco en el hondo de la mente, del espíritu de las personas, y que genera distintas actitudes, ¿no? Yo creo que en ese sentido la comparación entre ciencia y religión es más adecuada porque, aunque
La religión también implica aspectos o dimensiones que van más allá o que no tienen mucho que ver con lo que la ciencia, especialmente la ciencia positiva y la ciencia natural, estudia, pues por lo menos es una cosa que también podemos poner un poco sobre la mesa. También es de alguna manera algo que tiene una dimensión cultural, que está ahí, que hay unas iglesias, hay unos cuerpos de doctrina, hay una serie de elementos que nos permiten objetivarlo, verlo, y en ese sentido es más fácil estudiar las relaciones entre religión y entre ciencia, o entre hombres religiosos y hombres científicos, que no así sin más ciencia y fe, que resulta como un tanto abstracto, ¿no? Y otro tanto habría que decir con lo que a veces también se contrapone la relación entre razón y religión. De nuevo pasa lo mismo, ¿no? Bueno, estas discusiones un poco terminológicas son un poco pesadas y aburridas. Vamos a ver si conseguimos avanzar rápidamente, ¿no? Si planteamos un poco, digamos, la cuestión oponiendo la razón a la fe, y la razón y la fe sí que se supone que ambas están más o menos en un plano donde pueden interactuar más directamente, puesto que se supone que todos los seres humanos tenemos razón. Incluso Descartes era un filósofo que decía, bueno, todos nos quejamos de algo, pero nadie se queja de la cantidad de sentido común, de razón, podríamos decir, que le ha tocado en suerte, ¿no? Parece que todos estamos contentos con nuestra suerte, ¿no? Y respecto a la fe, en cambio, pues no, aquí hay mucho que discutir, ¿no? Y yo la primera, digamos, puntualización que les propongo es tener en cuenta que ni la ciencia monopoliza la razón, ni la religión monopoliza la fe. Es decir, que fe y razón son dos elementos, dos factores que andan desempeñando su papel en todos los seres humanos, hasta en el supuestamente más racionalista de todos, pues algo tiene, porque si empleamos la palabra fe en el sentido amplio, es decir, fe es creer en lo que no vimos, es decir, creer en aquello de lo cual no tenemos una evidencia directa y palmaria o una demostración incontrovertible, pues indudablemente hasta el científico más positivista pues se fía de una gran cantidad de cosas, ¿no? Se fía, pues yo qué sé, de sus propios ojos, se fía de su memoria, se fía del testimonio de sus colegas, se fía de que lo que está mirando a través del aparato con el cual está observando, pues de alguna manera no le engaña, sino que tiene algo que ver con esa cosa tan pequeña, ese microbio que a lo mejor está investigando, ¿no? Y de la misma manera, pues se puede decir que tampoco la religión monopoliza la fe. Hay muchas fees y la religión solamente una, pero es que la religión tampoco es algo que es puramente irracional, que es pura fe, sino que toda religión por lo menos las que nosotros conocemos, y particularmente la cristiana, que tenemos un conocimiento más directo, es una religión que tiene una dimensión racional bastante clara, puesto que desarrolla una teología, desarrolla unas demostraciones o por lo menos unas pruebas de la existencia de Dios, hace crítica textual de sus escrituras, discute sobre cómo compatibilizar este dogma con este descubrimiento de la ciencia o con esta teoría filosófica, y para eso hay que manejar la razón, y entendiendo aquí la razón como la capacidad de razonar, es decir, como la capacidad de discurrir, partiendo de unos determinados principios, axiomas, postulados, como lo queréis llamar, se llegan a unas ciertas conclusiones. Bueno, pues entonces, un poco la conclusión inicial sería que todo el mundo es bueno, ¿no? O que todo el mundo tiene razón y que todo el mundo tiene fe. Pero vamos un poco más adelante. Me gustaría un poco decir que... Sí, espera. Vamos a ver, aunque yo voy a hablar aquí de temas que tienen que ver con la religión y con la fe cristiana en ese sentido, no crean que vengo aquí con un investido de ningún tipo de autoridad, ¿no? Yo creo que está claro, digamos, que quien tiene autoridad para hablar en nombre de la religión cristiana, pues es el Papa, los obispos y las personas que están habilitadas especialmente y autorizadas para ella, ¿no? Pero los restantes miembros de la Iglesia, los cristianos, dentro de los cuales yo me cuento, de alguna manera tenemos derecho e incluso obligación de tratar de, digamos, generar nuestras propias aportaciones al conocimiento que la religión implica. Pero ahí tenemos que ser muy cuidadosos en distinguir claramente qué es lo que, de alguna manera, de lo que yo digo, se limita a recoger la doctrina oficial de la Iglesia y que son ya, digamos, ideas o aportaciones mías, porque muchas veces
esto se ha dado mucho en la historia del pensamiento, digamos, la gente, digamos, gente muy convencida y muy, de alguna manera, partidaria de la religión que practicaban, pues estaban tan ilusionados con sus ideas y con las pruebas que se le habían ocurrido que prácticamente casi como que las querían vender como verdad oficial, y eso no es así. O sea, concretamente, mucho de lo que yo voy a decir es una cosa que digo por mi cuenta y riesgo, aunque por supuesto tratándome de acomodar y por lo menos estar de acuerdo con lo que es la doctrina de la Iglesia. En este sentido, creo que viene bien una reflexión, un escolio de un pensador colombiano que a mí particularmente me parece muy lúcido y muy interesante en muchos aspectos. Se llama Nicolás Gómez Dávila, es un hombre del siglo XX que murió pues, hará unos 30, 40 años, y una de las frases, escolios, que él tiene, dice lo siguiente: la historia del dogma es ante todo el relato de los esfuerzos de la Iglesia para que la doctrina no se le evapore en metafísica. Ni en Nicea ni en Calcedonia expone la Iglesia teorías, circunscribe un misterio. O sea, esa idea de que, bueno, yo tengo una filosofía que es muy cristiana, o yo creo que la ciencia X, Y, Z es algo que de alguna forma como que apoya y que de alguna manera da un fundamento a las creencias cristianas. Eso está muy bien, pero eso es algo siempre discutible y por lo tanto hay que tener mucho cuidado de hasta qué punto no estamos confundiendo una cosa con otra, ¿no? Porque lo propio que es decir, bueno, nosotros tenemos un misterio revelado y el misterio dice tal cosa y todo lo demás ya son cosas que vamos poniendo los demás. Otro escolio que me parece también interesante en ese sentido es cuando dice, en una frase muy lapidaria, dice: nunca hubo conflicto entre razón y fe, sino entre dos fes. Es decir, cuando un científico o un filósofo discute con un hombre de fe, no le está, digamos, contraponiendo sus actos de creencia con teoremas o con experimentos que demuestran esto o lo de más allá. Siempre lo que se entra en conflicto es lo que hay detrás, ¿no? Es decir, lo que el científico, lo que el filósofo considera que es verdad y que, por lo tanto, que es una cosa que se tiene que aceptar como sea, y lo que el hombre de fe, el religioso, cree que son parte del depósito de la fe y que por lo tanto lo tiene que admitir sin discusión. Y una tercera frase también de este autor que también yo por lo menos me la quisiera aplicar a mí mismo y... Ay, perdón, no se la he sacado esta segunda frase. Como tengo que darle a los dos botones, pues me equivoco. Bien. Aquí aparece lo de que nunca hubo conflicto entre razón y fe. Pues una tercera frase sería la siguiente. Dice, el honor... Ay, Dios mío, ahora esto sí que se me ha... Ah, sí, perfecto. El honor del apologista cristiano está en ser prueba con el diablo. Es decir, cuando alguien trata de defender la religión cristiana en particular, basándose en argumentos teológicos, filosóficos y científicos, a veces cae en la tentación de querer ser demasiado triunfalista, de demasiado, digamos, que las cosas están, que hay que ser muy cretino, hay que ser muy negado, hay que ser estar muy mal dispuesto para no ver la auténtica evidencia y claridad de los contenidos de la fe y sus presentaciones filosóficas o científicas. Creo que eso no es así, ¿no? Hay problemas, hay cosas que son oscuras, hay cosas que están sin resolver y creo que una persona, aunque defienda su fe, lo tiene que hacer con fair play, lo tiene que hacer sin hacer trampas, sin buscar de alguna manera pseudoargumentos que a lo mejor pueden ser muy resultones en el sentido de que llaman mucho la atención, pero que su fundamento, lo que hay por debajo, es bastante débil, ¿no? Según ese viejo axioma de que antes se coge al mentiroso que al cojo, pues efectivamente la mentira tiene piernas muy cortas y en ese sentido creo que cualquiera que trata de defender la fe cristiana, por lo menos, tiene que basarse en cosas que diga sinceramente y en cuya solidez esté dispuesto a discutir y ceder cuando vea que se le presenta mejor razón que la que él tiene. Pero sigamos adelante. Sí. Sobre este asunto un poco de la relación entre la ciencia, particularmente la ciencia moderna y concretamente las ciencias duras, es decir, la física, la química, la biología molecular especialmente y todas las demás, y la religión cristiana, hay dentro de los creyentes muchas actitudes, ¿no? Y creo que todas ellas son perfectamente válidas desde el punto de vista teológico, es decir, en el sentido de que ninguna de ellas sea más ortodoxa o más aceptable que otra, pero que claramente contrastan, ¿no? Y aquí es un terreno en ese sentido abierto a la discusión
Y yo diría que sobre el tema de las relaciones entre religión cristiana y ciencia moderna, creo que es casi incluso diría un poco en un sentido más amplio, entre religión cristiana y cultura moderna, hay dentro de los creyentes unos que son como muy pesimistas, como que piensan que las cosas van realmente mal y que todavía irán en el peor futuro, en el futuro, y otros que más bien tienen una actitud más posibilista, más optimista, ¿no? Quería presentarles muy sintéticamente estas dos actitudes para ver un poco entre las dos cuál es el partido que toman ustedes y que yo como ejemplo les diré cuál es el que he tomado yo. Empecemos con los, digamos, con los que son digamos, pesimistas, ¿no? Bueno, pues un representante bastante, digamos, válido de esta tendencia es un profesor español, Carlos Valverde, que en un libro titulado precisamente Génesis, estructura y crisis de la modernidad dice lo siguiente: entendemos por modernidad el proceso de secularización o laicización, es decir, la ruptura y el progresivo distanciamiento entre lo divino y lo humano, entre la revelación y la razón, o si se prefiere, la lenta y sucesiva sustitución de los principios y valores cristianos que habían dado unidad y sentido a los pueblos europeos durante al menos 10 siglos, por los valores pretendidos de la razón pura. O sea, aquí se plantea un poco una contraposición clara entre cristianismo y cultura moderna. Y se plantea como que la cultura moderna ha ido sustituyendo los principios y los desarrollos cristianos en un proceso que ya dura varios siglos. En ese sentido, parece que es la Edad Media, la época en donde el cristianismo no solamente brilló como religión, sino que hubo una cultura cristiana que imbuía todos los aspectos de la sociedad. Pero eso se ha ido perdiendo y cada vez más nos estamos alejando a nivel de lo que sería el panorama cultural de esa situación, lo cual hace que el creyente pues, se encuentre como en minoría, como en una situación un poco en un ambiente hostil, por decirlo así, en una cultura como la contemporánea. Esa sería posición 1. Posición 2, digamos un poco, en cierto modo, la contraria, ¿no? Bueno, pues voy a citar aquí un texto del profesor Joseph Ratzinger, y lo llamo Ratzinger no de otra manera, puesto que aquí no lo estoy utilizando como autoridad religiosa, sino como autoridad intelectual. Este hombre es teólogo todavía, y es un hombre que no, como en su calidad de papa o de lo que sea, habla, sino en calidad de una persona que ha estudiado y que tiene sus propias opiniones. Y sobre un tema bastante parecido dice lo siguiente. En este sentido, la ilustración, claro, aquí la ilustración se refiere un poco al aspecto que tomó la cultura moderna a partir del siglo XVIII prácticamente hasta hoy, ¿no? La ilustración, es decir, ilustrar la mente humana con los productos de la ciencia moderna, de la filosofía moderna. Pues dice, en este sentido la ilustración es de origen cristiano y no es casualidad el que haya nacido única y exclusivamente en el ámbito de la fe cristiana, allí donde el cristianismo, contra su naturaleza y por desgracia, se había vuelto tradición y religión del Estado. A pesar de que la filosofía, en cuanto a búsqueda de racionalidad, también de nuestra fe, es decir, también de la racionalidad de nuestra fe, haya sido siempre una prerrogativa del cristianismo, se había domesticado demasiado la voz de la razón. Ha sido y es mérito de la Ilustración el haber replanteado estos valores originales del cristianismo y el haber devuelto a la razón su propia voz. Entonces, como veis, aquí tenemos las dos posiciones, digamos, supongo que habrá posiciones todavía más extremas, pero creo que están suficientemente contrastadas. Bueno, no es un secreto que yo particularmente estoy más con el señor Ratzinger que con el señor Valverde, ¿no? Pero, digamos, que yo opine de una manera u otra no tiene ningún interés. En todo caso, puede tenerlo las razones por las cuales creo que esta segunda presentación es más adecuada que la anterior. Aquí parece, a primera vista, que lo que se ha dicho, bueno, pues digamos, la vocación del cristianismo fue siempre crear una cultura, es decir, desarrollarse no solamente en el campo de la fe, sino en el campo de la razón, y también en el campo de la estética, y también en el campo de la literatura, es decir, en todos los ámbitos de la cultura. Y es verdad que en un momento determinado parece que un poco que los creyentes se durmieron un poco, ¿no? Se olvidaron, por decirlo así, de trabajar las matemáticas, trabajar la física, trabajar la literatura, trabajar la escultura o la pintura, como debía ser, y esto ha producido esta especie de escisión que, por lo menos según este autor, no debiera ser
irreversible. Es decir, que parte del cometido de un cristiano contemporáneo es recuperar esa situación de armonía y de diálogo entre su fe y la cultura de su tiempo y, digamos, evitar que esta ruptura, esta separación, que de alguna manera hay que reconocer que se ha ido produciendo en los últimos siglos, pues vaya más e incluso, si fuese posible, que vaya a menos, ¿no? Bueno, pues ese sería el planteamiento, ¿no? Y en el resto del tiempo que tengo, pues me gustaría un poco glosar por qué esta segunda actitud, aunque con algún pequeño matiz, me parece que es la más prometedora. Ya como Papa, este mismo hombre, como Benedicto XVI, en el documento Porta Fidei, la puerta de la fe, dice también algo bastante claro, ¿no? Dice, en efecto, la fe está sometida, más que en el pasado, a una serie de interrogantes que provienen de un cambio de mentalidad que, sobre todo hoy, reduce el ámbito de las certezas racionales al de los logros científicos y tecnológicos. Pero la Iglesia nunca ha tenido miedo de mostrar cómo entre la fe y la verdadera ciencia no puede haber conflicto alguno, porque ambas, aunque por caminos distintos, tienden a la verdad. Pues esa idea un poco que la ciencia y la fe constituyen como dos fuentes del sentimiento religioso. Esta es una idea que ya en el pasado la trataron muchos autores, no sé cuál fue el primero, pero por ejemplo uno de ellos y muy claramente fue Galileo Galilei, cuando él hablaba de dos revelaciones, una revelación natural y una revelación sobrenatural. Una revelación natural, es decir, una que está al alcance de todos los hombres, a todos los que tienen pues simplemente esa capacidad de raciocinio, esa inteligencia y esos ojos para ver el mundo que tienen a su alrededor, pues pueden emplear esos dones naturales para generar un conocimiento que le lleve al conocimiento de Dios y al conocimiento de la relación entre Dios y el hombre. Pero claro, esa revelación natural muchas veces no es lo suficientemente, digamos, rápida y suficientemente clara como para que uno resuelva todos los problemas que tienen que ver con su vida de creyente. Por eso los cristianos pensamos que hubo una comunicación directa entre Dios y la humanidad, una revelación, Dios de alguna manera bajó a tierra y nos aclaró una serie de elementos que son indispensables para que nosotros podamos encontrar el sentido de nuestra vida y llegar a la realización completa como hombres, ¿no? En ese sentido, las dos revelaciones son complementarias y lo que hay que procurar es que estén realmente trabajando juntas y no una frente a otra. Bien, pues ahora vayamos un poco a la situación real y no así hablando en general de la cultura, sino hablando de los científicos. Bueno, pues la situación actual la resume bastante bien un profesor de física muy prestigioso, murió recientemente, que escribió un libro precisamente sobre los científicos y Dios. Aunque no lo decía así en el título, se refería claramente a los científicos actuales, los científicos contemporáneos. Aquí tienen la portada... no, oh Dios mío, me parece que esto ha ido... Vamos a ver. Bueno, tengo aquí un pequeño descabale, y es que el documento que hay aquí no es el mismo que tengo aquí, pero no importa. La idea es la siguiente, este autor, se lo digo, lo tengo yo, lo veo, pero no consigo que salga. Ahora sí. Dios mío. Ahora está, perfecto, bien. Bueno, pues este libro se titula Los científicos y Dios. Y el autor, insisto, es un catedrático de física teórica de la Complutense, Antonio Rañada, y dice ahí, esa es un poco la conclusión de su libro, dice, entre los científicos se reproduce la diversidad que observamos entre las demás gentes. Los hay cristianos, agnósticos, ateos, musulmanes, fervorosos, tibios, teístas, sin religión particular, deístas, en fin, de todo como en botica. Esta es un poco la conclusión que él llega fundamentalmente pulsando la situación actual, no la situación actual cuando este libro lo escribiría hacia 1990, por ahí, digamos, a finales del siglo XX. Bueno, pues para mí y para una serie de colegas, que fundamentalmente de España, pero también de algún otro país, esto nos pareció que merecía la pena ser estudiado, ¿no? Y merecía ser estudiado, digamos, de dos maneras, ¿no? Diciendo, primero, ¿cuál ha sido, de hecho, la actitud religiosa, la actitud frente a la religión en general y frente a la religión cristiana en particular, de los principales científicos, no solamente actuales, sino de todas las
épocas, por lo menos desde que nació la ciencia moderna, más o menos en el siglo XVI, ¿no? Y segundo, esa sería la cuestión de hecho. De hecho, ¿por dónde van los científicos? Y después sería la cuestión un poco de iure, es decir, ¿cuál es un poco la relación entre religión y ciencia moderna? ¿Es una relación de armonía o de desarmonía? Bien, pues entonces, con ese fin, si me pasas a... Sí, esto aquí. Nos juntamos y este también. Y aquí lo pongo también en la... Bueno, pues hicimos una cata y entonces dijimos, para cada siglo, empezando por el siglo XX, los 40 científicos más importantes. Bueno, los 40, porque los 40 principales, ¿no? Parece. Yo, de hecho, elegí 50, ¿no? Pero siempre por el camino 10 se me quedaron, ¿no? Recién uno se puso enfermo, otro tal y cual, otro le pilló el toro. Bueno, al final conseguimos más o menos unos 40 y son realmente, hombre, se podría discutir si están todos los que están o están. Yo creo que, de luego, todos los que están son. Alguno, a lo mejor importante, se nos ha quedado fuera, ¿no? Pero creo que esto es un panorama bastante representativo, ¿eh? Lo hemos llamado la cosmovisión de los grandes científicos del siglo XX. O sea, no tanto su obra científica, sino lo que hay detrás, es decir, las convicciones que él tenía. Convicciones de tipo ético, de tipo político, de tipo religioso, de tipo filosófico. Después, ya puestos, nos lanzamos y seguimos, hicimos un segundo volumen sobre la cosmovisión de los grandes científicos del siglo XIX. Este no lo he traído porque en casa no tenía un ejemplar. Seguimos más adelante, somos inasequibles al desaliento, y hemos sacado también, lo hemos sacado hace unos meses, la cosmovisión de los grandes científicos de la Ilustración, es decir, del siglo XVIII. Y de hecho, yo estoy ya terminando, porque yo soy un poco el editor del volumen, ya he recopilado todos los capítulos necesarios para tener ya el último volumen. Esto ya no es el libro real, es, digamos, el diseño de portada que he hecho. Sería la cosmovisión de los grandes creadores de la ciencia moderna. Ahí hemos unido el siglo XVI con el XVII, porque ya la verdad es que estamos un poco exhaustos, ya estamos con la lengua afuera y pensamos que ya es bastante, ¿no? Con esto es para decir que realmente no es un tema que simplemente hemos oído y hemos hablado, sino que hemos hincado un poco los codos, y es verdad que, dividiendo el trabajo, pues hemos escrutado con bastante detalle cuál ha sido, de hecho, la actitud de los grandes científicos desde que nació la ciencia moderna hasta hoy. ¿Y cuál ha sido nuestra conclusión? Bueno, aquí una diapositiva que se me ha alterado. Bien, ahí, efectivamente. Lo que les decía, ¿no? La cuestión de facto, cuál ha sido la actitud que de hecho han tenido los hombres de fe frente a la ciencia y los científicos respecto a la religión, y después la cuestión de iure, qué relevancia tiene la religión para la ciencia y la ciencia para la religión. ¿Tienen en principio algo que ver una con otra, sí o no? Bueno, pues a este respecto, y aquí, perdón, es que como estoy funcionando aquí con dos. Pues empezando por el siglo XX. El siglo XX ya podríamos decir que es un siglo que, a nivel de cultura general, bastante descristianizado, sobre todo en su segunda mitad, ¿no? Ahí yo no creo que, por lo menos dentro del mundo cultural en general, los hombres de fe tengan una presencia, por decirlo así, mayoritaria o dominante, ¿no? Y sin embargo aquí, claro, no sé si ven ustedes la diapositiva o queda demasiado pequeñita, ¿no? Bueno, más o menos se lo cuento yo, tampoco es demasiado importante, ¿no? Yo he hecho ahí una división un poco que es un poco el resultado un poco de extraer, de destilar el contenido de este libro. Entonces, ahí hemos hecho una clasificación de los científicos sin datos suficientes, o sea, no sabe, no contesta. Agnósticos, es decir, autores que dicen, la verdad que el tema de Dios y de la religión para mí escapa por completo a mi control, y sobre eso prefiero no pronunciarme. Yo soy agnóstico, es decir, no conozco y por lo tanto no digo nada. Estaría la posición atea, diciendo, no, yo estoy convencido de que no existe nada que corresponda a la palabra Dios, eso no es una palabra, es un concepto, pero no hay nada real detrás. Después estarían los deístas, o a veces también llamados teístas, que son aquellos que dicen, bueno, sí, es posible, incluso creo realmente que existe una potencia sobrehumana que está detrás de todo el universo y quizá de las leyes que lo gobiernan, pero es una potencia que se dedica justamente a eso, a crear el universo, pero que no se ocupa lo que pasa en un pequeño planeta, de una pequeña estrella, de una pequeña galaxia.
El mundo es demasiado grande y nosotros somos demasiado pequeños para que se ocupe de nosotros. O sea, es un Dios más racional que personal. Después estarían los panteístas, que dirían, no, Dios es la naturaleza. O sea, la naturaleza es divina y nosotros en ese sentido formamos parte de la naturaleza y por lo tanto de alguna manera formamos parte de Dios. Y ya por último tendríamos los cristianos. Bueno, pues como ven ustedes, las casillas están más o menos llenos y más o menos, digamos, igualmente llenos, excepto la de los deístas y la de los panteístas, que no hay muchos, la verdad. Gödel, Sherrington entre los deístas, panteístas, Einstein, Schrödinger, Pauli, gente importante realmente, pero minoritaria, ¿no? Ateos hay una cierta presencia, ¿no? Penrose, Turing, Hawkins, Irene Juliette Curie, Crick, Monod. Sobre todo, digamos, curiosamente, predominan los biólogos y predominan más bien los de la segunda mitad del siglo XX. Y si vamos al apartado de los cristianos, allí aparecen, pues, vamos, es una cosa llamativa, ¿no? Max Planck, Max Born, Werner Heisenberg, Pascual Jordan, Eddington, Lemaitre, Dyson, Dohansky, Teilhard de Chardin, Lejeune, Eccles. Es decir, una presencia verdaderamente muy, digamos, llamativa y muy representativa tanto de físicos como de cosmólogos. Y después una presencia, bueno, también representativa de biólogos e incluso neurocientíficos como Eccles, que fue, como saben ustedes, quien descubrió el tema del funcionamiento de las neuronas y su importancia para el desarrollo para el funcionamiento del sistema nervioso, ¿no? Bueno, entonces yo diría, en ese sentido, y creo que es una tesis no muy arriesgada, que la presencia de cristianos en el mundo científico en el siglo XX es mayor que la presencia que se da en otros campos de la cultura, como es la literatura, la historia, el arte. O sea que, frente a la idea de que la ciencia es como un ámbito hostil para la religión, si vamos a los hechos reales del siglo XX, la verdad es que no lo parece, sino que parece que los científicos, es verdad lo que decía Rañada, de que más o menos los científicos reflejan la diversidad que hay en la sociedad. Pero si hay un sesgo, ese sesgo sería que hay mayor acercamiento de los científicos a la religión en el siglo XX de los que hay en otros campos del saber. Pero vayamos un poco hacia atrás, porque se dice que en el siglo XIX, digamos, ya el conflicto entre ciencia y religión fue clarísimo y fue una cosa ya verdaderamente escandalosa. Bueno, pues hemos hecho el estudio correspondiente y lo que nos sale, a ver si es esto, ¿no? Claro, aquí las letras son tan pequeñitas que ustedes sí que van a tener que hacer un acto de fe de que no les voy a dar gato por liebre y lo que les voy a contar es lo que realmente está en el esquema, ¿no? Pero ahí aparece más o menos los mismos y entonces aparecen que sin datos suficientes pues hay bastantes menos, ¿no? O sea, curiosamente en el siglo XX ya había una presencia bastante grande de digamos, gente que no se sabe muy bien, es decir, gente que podríamos considerar como o no interesada o como, por decirlo así, que consideran que son dos campos que no tienen nada que ver. Entonces, el número de gente sobre el cual no hay datos es grande en el siglo XX y, en cambio, en el siglo XIX es mucho más pequeño. El diagnóstico, pues más o menos igual, ¿no? Sí que hay agnósticos en el siglo XIX y algunos de cierta relevancia, por ejemplo, Darwin, Laplace, Dubois-Reymond, Mach, Poincaré. Ateos, curiosamente, en el siglo XIX solamente hay uno entre los grandes científicos que haya sido un ateo militante, Haeckel, un biólogo importante, pero uno. En cambio, deístas, es decir, que creen un Dios, pero un Dios más no personal o no particularmente involucrado en sus relaciones con el hombre, pues bueno, hay una minoría un poco Boltzmann, Lamarck, Charcot, Babbage. Pero vayamos ya a los apartados cristianos. Aquí los cristianos eran tantos que lo tenía que poner en dos partes, ¿no? Cristianos a secas, por decirlo, es decir, personas que consta que eran cristianos, que iban a la iglesia, que tomaban sacramentos y que se encomendaron a nuestro Señor Jesucristo a la hora de morir, pero que no hicieron de esa práctica religiosa algo que tuviese mucho que ver con su trabajo científico. Era, por decirlo así, su esfera privada, mientras la esfera pública no parece mucho ese cristianismo. Y por otro lado están los cristianos que podríamos llamar militantes, es decir, aquellos que, además de tener una práctica y una creencia cristiana, de alguna manera tomaron la pluma y a veces, digamos, utilizaron su posición como científicos o como filósofos o como que fuera para defender su fe.
Bueno, pues lo que sale aquí es que cristianos a secas, pues hay gente realmente muy importante, ¿no? Gauss, Riemann, Pasteur, Fourier, Gibbs, Cuvier, Pinel. Pero si vamos ya a los militantes, es que hay una auténtica multitud, ¿no? Cantor, Cauchy, Dalton, Faraday, Volta, Ampère, Kelvin, Maxwell, Mendel, Torres Quevedo, Diem. Es decir, es que eso es la flor y nata del siglo XIX. Esos son grandes científicos en todos los campos. En el campo de la matemática, Cantor, Cauchy; en el campo de la química, Dalton, Faraday; en el campo de la física, Volta, Ampère, Kelvin, Maxwell; en el campo de la biología, Mendel; en cambio hasta de la ingeniería, Torres Quevedo, ¿no? Esto llama un poco la atención, ¿no? O sea, el siglo en que supuestamente la ciencia y la fe estaban enfrentados es un siglo en el cual, por decirlo de una manera un poco popular, ahora que estamos en mitad del campeonato mundial, los cristianos ganaban por goleada. ¿Y qué pasó en el siglo anterior, si nos vamos al 18? Bueno, pues si nos vemos al 18, la cosa es que todavía es más clamorosa, ¿no? En el siglo XVIII no hay ni un solo ateo. De estas hay tres: D'Alembert, Chatelet y Franklin. Ninguno de los tres, es decir, D'Alembert, además de científico, era un buen matemático, pero fue sobre todo un enciclopedista. La marquesa de Chatelet fue una erudita, pero no fue una científica creadora. Y Franklin es un político, uno de los creadores de la patria americana, pero no fue, bueno, inventó el pararrayos, pero no fue un científico de primer nivel, ¿no? Si buscamos algún panteísta, nos sale uno, Goethe, que no era particularmente, bueno, era científico, porque realmente hizo trabajos muy importantes sobre los colores especialmente, pero sobre todo era un hombre de político y un literato, ¿no? No otra cosa, ¿no? Y ya cristianos a secas ya salen unos cuantos, ¿no? Bernoulli, Charles, Lavoisier, Bichat. Pero si vamos a los cristianos militantes, pues a mí me salen casi la mitad de los 40 que forman parte del volumen, ¿no? Saccheri, Boscovich, Mutis, Needham, Spallanzani, Maupertuis, Euler, Herschel, Priestley, Boerhaave, Linneo, Réaumur, Jorge Juan, Galvani, von Haller, Lambert. O sea, de nuevo aquí las cumbres de la ciencia ilustrada, las cumbres de la ciencia. Luego, el mejor matemático de la Ilustración es sin ninguna duda Euler, que probablemente es uno de los 6 matemáticos más importantes de toda la historia. El mejor astrónomo de la Ilustración fue Herschel. El mejor fisiólogo fue von Haller, el mejor biólogo fue Linneo, y así sucesivamente, ¿no? Es que realmente no hay campo en el cual los cristianos militantes no hicieran cabeza en ese siglo. Bueno, y entonces ya, y si nos vamos al 16-17, bueno, esto como todavía no tengo el libro, no he hecho la llave, ¿no? Pero allí realmente es que simplemente no hay más que otra opción más que la cristiana. Y si estos son argumentos un poco de cantidad, si vamos a hablar de calidad, bueno, pues las grandes cumbres entre los creadores de la ciencia moderna, los Copérnico, los Pascal, los Kepler, los Galileo, los Huygens, los Descartes, los Newton, todos eran personas íntimamente imbricadas, íntimamente comprometidas con el pensamiento religioso. Sobre todo en una época, esto es particularmente llamativo porque el siglo XVI y el siglo XVII, desde el punto de vista religioso, es una época terrible, y yo diría que probablemente la más negra que ha conocido la cristiandad, porque es la época de la Reforma, y las disensiones que se produjeron a partir de la Reforma generaron, como saben ustedes, guerras de religión y situaciones verdaderamente terribles, ¿no? Y sin embargo, en esos siglos tan terribles, y donde, digamos, lo religioso era una cosa que de alguna manera servía o animaba a la gente a enfrentarse al vecino y a cortarle el cuello en muchas ocasiones, sin embargo, los científicos en general son gente que reúne un poco la doble condición de ser muy cristianos y, yo diría, que pacifistas, es decir, personas que no están nada, no son nada partidarias de salir a degollar a los herejes o a los que no tienen la misma creencia que la que tengo yo, ¿no? Entonces, yo diría que incluso en esos siglos oscuros, desde mi punto de vista, si en algo un creyente puede encontrar como un reposo, como un solaz, como como un consuelo, es justamente en esos grandes hombres de fe que a veces también fueron perseguidos, no directamente por su actividad científica, sino por resultas de ello. El caso Galileo es particularmente llamativo, pero también está el caso Servet y algunos otros, ¿no? Pero que eso, de alguna forma,
yo creo que echa abajo, a mí me parece, esto habría que discutirlo mucho más, ¿no? Pero a mí particularmente me parece que echa abajo ese mito de que la ciencia es algo que desde el principio hasta el final tuvo que surgir en pugna y como en contraposición y como en forcejeo con las creencias religiosas de su tiempo y con los personajes religiosos de su época. Eso, sinceramente, simplemente no es así. La cantidad de clérigos que había también entre los grandes científicos es una cosa que no he tratado, pero que, en fin, sobre esto podríamos seguir tratando tiempo y tiempo, ¿no? También, bueno, pues aquí efectivamente ven las cabezas más representativas de la ciencia del siglo XIX y de nuevo pues encontramos gente que es muy sinceramente y muy, digamos, comprometidamente cristiana. Pero, ¿esto ha sido así por casualidad o hay alguna razón más de fondo y más de peso por la que debía haber sido de esa manera? Pues aquí, aunque sea un poco remontarnos, hay una cosa que tiene que ver con los orígenes del cristianismo y que, desde mi punto de vista, da una razón, no es la única, pero es, me parece un poco la que más rápida en este momento, que ya la hora se me empieza a echar encima, para ver que los cristianos en particular no es casual que hayan estado tan cerca, tan directamente relacionados con el nacimiento y con el desarrollo de la ciencia moderna. Y tiene que ver con una contraposición que un autor romano, pagano, de principios de nuestra era, planteó a la hora de hablar de la religión. Este autor, llamado Varrón, dijo en uno de sus escritos que, claro, había muchas religiones, estaba hablando un poco de la religión en el Imperio Romano en aquella época, y decía que las religiones que hay, que son tan variadas y que en general Roma pues trata de aceptarlas o por lo menos de tolerarlas en la medida en que no le planteen problemas, digamos, de orden público, pues se pueden dividir en tres grupos, ¿no? Por una parte están, digamos, las religiones políticas, las religiones oficiales de la ciudad. Cada ciudad o cada república o cada reino tiene sus propios dioses que de alguna manera son sus custodios y son los que garantizan un poco las leyes que rigen en ese territorio. Después están también las religiones que él llama mitológicas, las que se apoyan más bien en leyendas y recitaciones sagradas, que son tradiciones que de alguna manera arrastra a la gente. Es una religión más popular, no tanto oficial, es lo que la gente en sus consejas, en sus tradiciones, pues acaba creyendo, ¿no? Y después están lo que él llama las religiones filosóficas, que son fundamentalmente las que han desarrollado los filósofos, en particular los griegos y también los romanos. La religión de Platón o de Aristóteles o de Cateo, en fin, los distintos. Entonces, Varrón y sobre todo los autores de su época dicen, bueno, ¿y el cristianismo dónde cae dentro de estas relaciones, no? Bueno, pues cuando viene el primer autor que se toma esto en serio y que entra en diálogo con Varrón es Agustín de Hipona. Y Agustín de Hipona, aquí lo cuenta también Ratzinger en una de sus conferencias, dice, volvamos a Agustín. ¿Dónde sitúa? Esta es un poco la explicación que da Joseph Ratzinger en un estudio que dedica precisamente a esta cuestión. Dice, volvamos a Agustín de Hipona. ¿Dónde sitúa el cristianismo en la tríada de las religiones de Varrón? Ay, perdón, no he sacado la diapositiva. Ahí está. Sorprendentemente, sin dudarlo siquiera, le asigna al cristianismo su lugar en el dominio de la teología física, en el dominio de la racionalidad filosófica. O sea, diciendo, nosotros los cristianos hacemos la religión de los filósofos, ni la política ni la mitológica. El cristianismo, en esta perspectiva, sigue diciendo Ratzinger, tiene sus precursores y su preparación interior en la racionalidad filosófica y no en las religiones. El cristianismo, para Agustín, y de acuerdo con la tradición bíblica, según el normativa, no se funda en imágenes y presentimientos míticos, cuya justificación se halla al fin y al cabo en su utilidad política, sino que, al contrario, tiende hacia la esfera divina, que es capaz de advertir el análisis racional de la realidad. En otras palabras, Agustín identifica el monoteísmo bíblico, es decir, la creencia de los judíos en un Dios único, con las visiones filosóficas sobre el fundamento del mundo, que se formaron según diversas variaciones en la filosofía antigua.
Esto es lo que se entiende cuando desde el Areópago de San Pablo el cristianismo se presenta con la pretensión de ser la religio vera, la religión verdadera, no una religión más, ni la religión de los judíos ni la religión de los cristianos, la verdadera religión. Significa esto, la fe cristiana no se basa en la poesía ni en la política, esas dos grandes fuentes de la religión, se basa en el conocimiento. Venera a este ser que se halla en el fundamento de todo lo que existe, en el Dios verdadero. Entonces, como ven, es una posición, yo no digo que esto lo tengan que aceptar ustedes, ni nadie, ni ningún cristiano en particular. Esto es una opinión, aunque es una opinión verdaderamente, como vemos, fundada, porque digamos, la dimensión teológica de Joseph Ratzinger es bastante notable. Y, en cierto modo, todo lo que les he contado a usted ahora son argumentos, ¿no? Es que, efectivamente, es que después, al final, la ciencia no sale de cualquier manera, o no sale contra la religión, sino sale de la religión. Precisamente la ciencia moderna, y esto se lo digo en dos patadas nada más, porque ya efectivamente el tiempo sí que empieza a apretar de veras, fue... Sí, yo que cuento todavía con unos 10 minutos según mi reloj y según su paciencia. Espero que también. La ciencia moderna es fundamentalmente una respuesta que dieron espíritus religiosos frente a una deriva muy característica del Renacimiento. El Renacimiento, desde el punto de vista cultural, era una época muy pagana. De hecho, incluso uno va a Roma y ve el Vaticano y ve las grandes obras y las esculturas que, pues, allí se ven figuras mitológicas por doquier. Y había, incluso de alguna manera avalados por autoridades religiosas muy altas, por una especie de deriva hacia una diciendo, bueno, volvamos a la antigüedad y volvamos un poco a encantar las cosas y a ver dioses detrás del mar y de las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Esto, quien mejor lo representa de alguna manera es Giordano Bruno, ¿no? Giordano Bruno, todo ese saber esotérico que empieza a dominar en el Renacimiento, la gente se dedica a la alquimia, a la magia, a la cábala, a estudiar los estudios herméticos, a una pluralidad de cosas que llevaban deriva a decir que, bueno, pues que Cristo está bien, ¿no? Pero en realidad pues, hay cosas incluso más antiguas y mejor, y que en realidad la religión de la naturaleza sería la más verdadera y la más incluso inicial. Y frente a eso reaccionan los cristianos y crean la ciencia moderna. Es decir, la ciencia moderna es un antídoto, por decirlo así, de autores cristianos para evitar esa especie de marea de esoterismo, paganismo y naturalismo que les está llegando de otros campos de la cultura. Entonces, pero hay un momento en que esa especie de división de, por decirlo así, los paganos, los panteístas, los irracionalistas se dedican a hacer otras cosas y los cristianos hacen cosas racionales, donde la racionalidad claramente despunta, como la ciencia moderna. Sin embargo, hay un momento en que parece que ahí se ha roto algo, ¿no? Y aquí tenemos un poco la figura de Charles Darwin, del viejo Darwin, como el ejemplo típico de esa ya, si no ruptura, sí dar la espalda a uno a otros, la ciencia a la fe y la fe a la ciencia. Sin embargo, a Darwin, cuando era mayor, cuando ya era una persona conocida y muy respetada, tenía mucho interés en saber cuáles eran sus propias convicciones religiosas, ¿no? Y alguien le escribió, y la respuesta que dio a esa persona que le escribió preguntándole sobre cuáles eran sus creencias fue la siguiente. Dice, hasta cierto punto no me siento inclinado a pronunciarme públicamente sobre temas religiosos, pues no creo haberlos meditado con una suficiente profundidad que justifique la divulgación de mis ideas. Entonces, aquí vemos una cosa que, digamos, apuntada en el siglo XIX, pero que todavía hoy, ya estamos metidos en pleno siglo XXI, sí que domina bastante, que es la tesis de la separación. No sé si tengo una diapositiva. A ver, un momentito. Sí. La tesis de la separación. Una cosa es la ciencia y otra cosa es la religión. Y entre las dos no hay realmente ninguna interfaz, ¿no? Digamos que el conjunto de intersección entre ciencia y religión está vacío, no hay nada que sea a la vez. Esta es una, como vemos, de alguna forma, Darwin mismo parece que lo predicaba, cuando dice, no, yo me dedico a biología, no me dedico a religión, y usted no me pregunte de religión porque de eso no quiero saber nada.
Hay que decirle que la historia personal de Darwin es que él empezó a estudiar en Cambridge precisamente para hacerse pastor anglicano. O sea, él era religioso y él dice que sí, que tenía una religión claramente asumida, aunque no razonada. Y entonces él dice, no, pero empecé a tener dudas de fe. Y entonces dice, cuando tenía esas dudas de fe, lamento no tener la diapositiva, pero es que es muy curioso, ¿no? Dice, como tenía esas dudas de fe, sobre todo sobre si históricamente era verdad lo de Jesucristo, lo de la resurrección y todas estas cosas, y como claro, solamente tenemos los evangelios y tenemos el Nuevo Testamento, que procede de autores cristianos, pues yo decía, yo hacía fantasías de que de repente se descubrirían algunos documentos de romanos o cosas parecidas, donde se confirmaría por autores no cristianos las tesis fundamentales del Evangelio. Y como en aquella época se estaban haciendo las excavaciones en Pompeya, pues pensaba que a lo mejor ahí rescataban aquí, toma, un Tito Livio, yo quién sé, va y confirma un testimonio externo, ¿no? Pero lo interesante es, sigue diciendo, lo que pasa que con el tiempo llegué a darme cuenta de que, aunque se descubriesen esos documentos, cualquier cosa que dijesen esos documentos no sería suficiente como para convencerme de que realmente es indudable la verdad del cristianismo. Y debido a esa especie de frialdad que me entró, pues me fue haciendo cada vez menos creyente y al final me volví completamente incrédulo. O sea, una especie de pérdida de fe por no haber encontrado, en principio, demostraciones fehacientes y por no haber ni siquiera encontrado un poco la idea, bueno, ¿cuál es la prueba que a mí me convencería realmente? Entonces, esto que es lo que dice Darwin contrasta mucho con algo que también en otra carta alguien le preguntó, bueno, ¿y usted nos trata de convencer de la teoría de la evolución, es decir, que unas especies pueden surgir a partir de otras, pero usted no nos ha dado una demostración de que en ningún caso concreto se haya producido ese tránsito de una especie a otra? Hoy en día a lo mejor se podría haber dicho el tema del melanismo industrial, que hace que hayan surgido unas ciertas mariposas que se simulan mejor, que se camuflan mejor en el ambiente contaminado de nuestros tiempos y cosas así, ¿no? Pero la respuesta de Darwin es muy llamativa en ese sentido. Dice, en realidad, dice, yo no creo en la selección natural, yo no creo en la teoría de la evolución que yo he desarrollado, porque haya conseguido demostrar en ningún caso concreto que realmente esa evolución se haya producido, sino porque creo que con esta hipótesis se pueden explicar mucho mejor pues el registro geológico, la distribución geográfica, la variación en las Islas Galápagos de las distintas especies de pinzones, después las semejanzas estructurales que tienen por dentro determinadas familias de seres vivos, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que todo encaja mucho mejor si aceptamos esta hipótesis de que se da una selección natural y que por lo tanto hay una evolución de las especies. Entonces, por supuesto que me parece que ahí acertaba al 100%, pero lo interesante del asunto es que Darwin no le pedía a la ciencia las mismas evidencias que le pedía a la religión, porque en religión necesitaba que se fuese demostrado aquello como si fuese un teorema matemático, como que 2 y 2 son 4, o como que la suma de los cuadrados de los catetos sea igual al cuadrado de la hipotenusa. Mientras que en el campo de la biología le bastaba con una certeza meramente moral, con que todo encaje mejor. Entonces, esto me parece que es muy típico de esta época. Es decir, la tesis de la separación es en una época en que a la religión se le exige, en teoría, mucho más de lo que se le exige a la ciencia. Y así no es raro que se producen estas situaciones de... A ver si tengo aquí... Y no crean ustedes que solamente son los no creyentes, los agnósticos o los ateos, los que prefieren decir, por aquí está la religión y por aquí está la ciencia y yo me dedico a esto y no me dedico a aquello. Porque uno de los científicos más importantes de aquella época, que al mismo tiempo era un creyente particularmente intenso, Pierre Duhem, el texto es un poco largo y el tiempo ya es cortísimo, pero a pesar de todo se lo voy a leer. Dice... Nuestras ideas... Es que este autor era un físico muy importante, pero también era notorio que era un católico muy practicante. Entonces, alguien escribió un libro sobre su filosofía y entonces decía al final de ese libro, se nota bien que este hombre tiene una física que es una física de creyente. Esto a él le enfadó bastante y entonces escribió un libro, un folleto, que se titulaba precisamente Física de creyente, entre interrogantes, ¿no? Y la tesis central es lo que dice aquí, dice, nuestras ideas acerca de la naturaleza de la teoría física nacieron
pues, de la práctica de la investigación científica y de las exigencias de la enseñanza. Por profundo que sea nuestro examen de conciencia intelectual, nos es imposible reconocer influencia alguna ejercida sobre la génesis de estas ideas por cualquier preocupación religiosa. ¿Y cómo podía haber sido de otro modo? Bien, y aquí cuenta, ¿no? O sea, para él, mientras soy un ciudadano privado, voy a la iglesia, comulgo, me santiguo y lo que sea. Después me pongo la bata, me pongo el papel y lápiz para hacer teoremas matemáticos y me olvido por completo. Es una tesis bastante típica de muchos científicos cristianos en el siglo XIX. Por eso, probablemente eso explica que a pesar de que la inmensa mayoría de los científicos del XIX fuesen cristianos, la imagen pública que se daba no era esa, porque los científicos ateos y agnósticos sí que armaban bien de ruido, sí que decían que la ciencia contradice a la religión, mientras que los cristianos se limitaban a mirar por otra parte, a dar un poco la espalda. Entonces, en ese sentido se puede decir que para muchos científicos cristianos de aquel siglo, la tesis de la separación era una tesis como defensiva, es decir, que no se metan con mi fe porque yo como científico soy tan bueno como cualquier otro. Es una cosa curiosa, bueno, aquí tengo que pasar, a ver si, perdona, ya estoy, como ven, ya estoy completamente, bueno, ustedes no lo ven porque lo estoy haciendo con el ordenador, pero si lo hago con esto, tengo que estar cabalgando de mala manera porque el toro, bueno, no, tampoco aquí. Dios mío. A ver si tampoco la... Bueno, definitivamente. Stephen Gould es un científico ateo muy conocido, sobre todo porque ha escrito una gran cantidad de libros de divulgación, pero es un científico de primer nivel, y publicó un libro que dijo la tesis del doble magisterio, y volvió a decir más o menos exactamente la misma cantinela que curiosamente en el siglo XIX decía un católico como Diem. Son dos cosas que no tienen nada que ver, pero un poco la división que hacía él era un tanto salomónica. Dice, todo lo que es conocimiento para la ciencia y todo lo que es sentimiento para la religión. Así que no hay conflicto. Claro, habrá religiones que sean puramente afectivas, puramente sentimentales, pero la cristiana, desde luego, no es... Es decir, lo propio de la religión cristiana es que es total, es decir, que habla tanto a la sensibilidad como a la afectividad, como a la razón, como a la simple inteligencia, ¿no? Y en ese sentido no se puede establecer esa especie de partición del territorio y decir esto es científico, esto es solamente religioso. Para un hombre realmente religioso, por lo menos tal como lo entiende el cristianismo, nada de lo humano y por lo tanto nada del campo de la cultura le es ajeno. Y en ese sentido es curioso que hoy en día, vuelvo un poco para atrás, hoy en día las tornas curiosamente se están volviendo y con más frecuencia hay un caso particularmente llamativo, es este hombre, ¿no? Este hombre es Anthony Flew, no es un científico, es un filósofo, pero un filósofo muy en conexión con la ciencia, que abordó a lo largo de toda su vida el problema de la existencia o no existencia de Dios, dentro de la corriente de pensamiento contemporáneo que llamamos filosofía analítica. Bueno, este era un hombre, ya murió, hombre, digamos, muy característico por sus posiciones de ateísmo, pero no un ateísmo, por decirlo así, como muy, como muy combativo en el plano sentimental, sino estrictamente racional, ¿no? Precisamente por eso en esta... un momentito porque tengo que... A ver si consigo encontrarlo también en mi ordenador. Sí. Él cuenta, en este último libro, que en cierto modo implica un cambio por completo, dice, mi persistente interés en la religión siempre fue solo prudencial, moral o simplemente curioso. Digo prudencial porque si hay algún dios o dioses que se implican en los asuntos humanos, sería descabelladamente insensato no mantenerse en el lado correcto cuando de ellos se trata. En fin, o sea, como ven, un análisis como muy frío, como muy desapasionado de, bueno, pues si Dios existe, algo me va a afectar a mí y por lo tanto conviene, por prudencia, saber dónde están los mejores argumentos. Entonces él toda su vida pensó que los mejores argumentos estaban en el lado de la negación. Dios no existe. Pero eran fundamentalmente argumentos filosóficos
de los cuales no es el momento de hablar. Pero la historia es que poco a poco, como era un hombre, por decirlo así, que lo principal era el fair play, es decir, no decir lo que a mí me gusta, sino lo que realmente yo encuentro que es como más razonable, como más coherente, esos argumentos se le fueron un poco disolviendo por el camino. Y lo que para él tuvo una, digamos, evidencia cada vez más clara es que las evidencias científicas que hay, especialmente de un ajuste fino de leyes y constantes, es decir, que el universo no está hecho de cualquier manera, que detrás del universo hay una estructura muy sólida y muy claramente establecida con una racionalidad que al mismo tiempo está a nuestro alcance, que eso le llevó definitivamente a dar un vuelco completo a su orientación. Y él lo cuenta en este libro de una manera un tanto divertida. Dice, bueno, en Europa quizás esto no lo entiendan, pero en Estados Unidos de América estos temas sí que son, la gente les gusta debatirlos, incluso se hacen a veces como discusiones públicas que son enormemente seguidas por el público y se pagan entradas. Y de hecho me invitaron para un acto en Dallas, en un campo de rugby, donde había 8.000 espectadores, donde se suponía que teníamos que combatir un ateo, yo, y un creyente, cada uno dando sus argumentos y para que el público, por decirlo así, pues ahí animase y yo qué sé, y dijese a ver qué es lo que le gusta, ¿no? Y entonces, pero justamente era cuando yo estaba teniendo mi crisis y en el momento que me tocó a mí decir, pues lo siento mucho, pero tengo que decirles que justamente estas semanas he llegado al final de 40 años de investigaciones y he llegado a la conclusión de que realmente Dios existe. Entonces, dice, el organizador del evento me miraba con los ojos a cuadros, ¿no? Como diciendo, Dios mío, monto un circo y me crecen los enanos, ¿no? Contrata a un ateo y ahora dice que no lo es. Sobre la marcha cambió un poco los planes y entonces empezaron a discutir no si Dios existe, sino cuáles son los argumentos para la existencia de Dios. Dice, y al final, la televisión que retransmitía porque aquello duraba todo un fin de semana, que retransmitía todos los actos, acabo diciendo que de todas las conclusiones de la ciencia contemporánea, la más llamativa y sorprendente es que, a pesar de todo, curiosamente, Dios existe. Bueno, con esto no trato de dar por resuelto el problema, pero sí espero que les haya servido de alguna manera para abrir boca. Y a partir de este momento, si quieren ustedes hacer preguntas o discutir algo, pues sería interesante. Muchísimas gracias, Juan, por esta apasionante exposición de cuestiones no solo teoréticas o de jure sobre el estatuto de diversos saberes, el alcance y naturaleza que pueden tener, sino también cómo se han realizado de facto, ¿no?, en esta historia interesantísima de las convicciones éticas y religiosas, específicamente religiosas, desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Lo considero un trabajo de enorme valor, ¿eh? Yo a esto le he dedicado también, no ni mucho menos el tiempo de Juan Arana, pero nunca había visto una exposición así, en donde los cristianos científicos ganan por goleada. E incluso los cristianos activos o militantes, es decir, los que defienden su fe, la exponen, la valoran y la hacen pública, son del peso que hemos oído. Y también, antes de dejaros la palabra para cuestiones, a vosotros, que sois los que ahora debéis intervenir, sí quiero decir una cosa. He leído, y lo leí muy seriamente, las dos grandes obras de finales del XIX y comienzos del XX sobre la imposible pacificación entre ciencia y cristianismo, que son fundamentalmente la obra de los conflictos entre ciencia y religión de Draper y White. Creedme, y lo digo con sumo respeto a las personas, que son panfletos carentes de valor. Leedlos si os interesa esta mentalidad que nace absolutamente del neopositivismo, que es muy combativo y muy militante desde un punto de vista ateo. Sus razones son banales y el estilo del libro es panfletario y le quita realmente toda credibilidad. Entonces, cuando uno ve esto, si esto es lo que se ha dicho de la necesaria oposición entre ciencia y fe, realmente yo digo lo contrario, porque este señor ni argumenta, ni expone, ni razona. Son muchísimas las cuestiones muy valiosas y también la cuestión de Richard Swinburne. Desde luego, vamos a decir así, suavemente o minimalistamente, pero de un modo sabio, la hipótesis no solo de la existencia de Dios, sino la cristiana, pero vamos a decir ahora de la existencia de Dios, es desde luego
la más sobria y la más elegante. Y esto es siempre, desde el punto de vista lógico, el mejor argumento, con todas las posibilidades de ser verdad. Es decir, entre dos posiciones, la línea recta es el camino más corto. Bueno, la posición teórica sobre Dios más sobria, más elegante, más económica, se dice en términos técnicos, es decir, que no abunda en argumentos cuando da argumentos concluyentes, sólidos, decisivos, y esto lo ha expuesto muy bien, os invito a que lo leáis, Richard Swinburne en La existencia de Dios. El libro es un poco árido porque es un libro típicamente de un filósofo analítico, pero es un libro muy valioso y confirma de lleno las cosas estupendas que nos ha dicho Juan Arana. La palabra es vuestra. Tenemos en torno a 10, 12, 15 minutos que seguramente utilizaremos para plantear cuestiones y, si es necesario, también algo de debate, ¿no? Sí, para alguien cristiano convencido, que también está muy interesado pues, en el tema científico, tal, es importante que tus valores cristianos te afecten en la toma de decisiones, o que no, o que sean muy importantes, o cómo se balancea eso, ¿no? Bueno, la pregunta es de alguna manera, muy desafiante, ¿no? Porque tiene que ver un poco con lo que podríamos llamar el problema de la unidad de vida, ¿no? Es decir, si uno tiene unas creencias que son meramente teóricas, o si esas creencias teóricas de alguna manera animan su vida, y él tiene de alguna forma la motivación de poner de acuerdo lo que piensa su cabeza con lo que dicta su corazón. Sobre eso, pues, ha habido ejemplos de todos los tipos, ¿no? Pero a mí particularmente me parece que una religión no puede subsistir a medio, ni mucho menos a largo plazo, si no se da una unidad de vida entre sus adherentes. Es decir, si el cristiano no se comporta como cristiano, pues lo más probable es que, si no él mismo, desde luego sus hijos sacarán la conclusión de que su fe es una auténtica superchería, una auténtica hipocresía. Y si una sociedad no está cultivando y no está siendo coherente con esas verdades que predica o que de alguna manera profesa, pues también las personas las nuevas generaciones de esa sociedad, pues la dejarán más antes que tarde de lado por completo, ¿no? O sea, el indiferentismo religioso no es una opción a medio plazo. Y en ese sentido hay cantidad de ejemplos, ¿no? Según los cuales personas que eran, yo en este momento de científicos curiosamente menos, pero de filósofos sí hay casos muy sonados. Por ejemplo, Max Scheler es un filósofo importante del siglo XX que tenía una filosofía realmente edificante, ¿no? Podríamos decir, hasta el grado de que el obispo de Colonia, que tenía la posibilidad de dotar una cátedra de filosofía cristiana en la Universidad de Colonia, la dotó para este autor. Y este autor, después, en su vida privada, era un hombre, por decirlo así, bastante juerguista, ¿no? Y se dedicaba un poco a cosas que no eran simplemente alegrarse, sino ya en estado de alegría hacer cosas que no eran muy compatibles con la fe que, en teoría, se suponía que llevaba a cabo, ¿no? Entonces, se cuenta, es la anécdota, pero parece que es verdad, que el obispo le llamó a capítulo y le dijo: pero señor Scheler, ¿cómo es posible que usted tenga una filosofía que es tan cristiana y después lo que me cuentan un poco de su vida privada no tiene nada que ver? Entonces parece que la respuesta de Scheler es algo así como: ¿ha visto usted que los letreros que hay en la carretera avancen en la dirección que señalan? A mí me parece que como butad no puede que estuviese bien, pero realmente implica que un descrédito por completo de la filosofía que él practicaba. Claro, en ciencia es más fácil, por decirlo así, bueno, es que yo me dedico simplemente a estudiar la secuencia del genoma en determinados tipos de microbios, ¿no? Y eso que, de alguna forma, ¿qué connotaciones de tipo moral, o sea, qué tiene que ver el que sea o no sea cristiano? Hombre, pues desde luego, aunque uno estudie unas cosas tan concretas y tan poco, en principio, interesantes, entre comillas, como esas, hacerlo bien, no falsear los datos, no aprovecharse del trabajo de los becarios, no plagiar, llegar
digamos, reconocer que determinadas hipótesis que uno tenía mucho cariño pues han resultado fallidas o por lo menos no cuadran del todo. Es decir, hay una serie de aspectos de la práctica científica para hacer simplemente buena ciencia, que desde luego si uno es cristiano, pues sabe que además en eso te va, en cierto modo, la salvación de tu propia alma. Si no lo eres, pues a lo mejor eres un hombre súper ético y súper maravilloso y súper sincero y súper honrado, pero simplemente es un regalo de la naturaleza que te ha hecho con un cerebro que te hace funcionar de esa manera, ¿no? Más bien nuestra experiencia es que los hombres tenemos efectivamente buenos deseos, pero también tenemos tentaciones y también tenemos malos deseos, ¿no? En ese sentido creo que la tesis de la separación no me parece que sea asumible ni defendible hoy, menos todavía que nunca. ¿Alguna otra pregunta? Y mientras pensáis, porque seguro que vais a dar con alguna gran cuestión que plantearle al profesor Arana, yo quería decir una cosa que me ha tocado. Y es que la posición de Agustín respecto de la tesis de los 3 tipos de religiones de Barrón, sobre cuál es la naturaleza propia de la religión cristiana, sin duda es una religión racional. Es la religión del logos, de un logos que está presente en el cosmos, que es donde está escrita la ciencia y de la cual aprenden los científicos. No aprenden de los libros, eso lo hacen los profesores, perdón, de los libros, sino investigan, eso es el laboratorio, esa es la consideración racional, la lectura matemática y luego el acercamiento experimental de la ciencia. Es decir, la religión cristiana, debidamente entendida esta expresión, también se puede malinterpretar, es racional, no quiero decir que es racionalista. Hace poco escuché a un gran epistemólogo, en este caso italiano, Evandro Agazzi, decir que en el fondo hay buenos y malos racionalistas. Los buenos racionalistas son los que creen que hay razón para todo, aunque esas se le escapen y rocen el ámbito efectivamente de una razón superior que nos desborda, que es onda, y que se llama misterio, pero que no deja de ser racional. Mientras que hay otros que cuando su razón pobre, humana, a veces no, siempre limitada, no alcanza, desecha aquello y dice que no existe. Bueno, reconoce tu incapacidad, reconoce tu indisposición o reconoce que no estás actualmente preparado para esto, pero esta naturaleza racional de la religión cristiana, este carácter lógico, que a una persona divina se le llame logos, y que se ha dicho en el prefacio de San Juan que todo ha sido hecho por el logos y que todo, por tanto, en el cosmos es lógico, es decir, sujeto a leyes. Esto es magnífico porque realmente pacifica y pone orden y armonía en el corazón y en el entendimiento humano. No sé qué, tú conoces a Agazzi. Esta tesis me gustó mucho en un libro que ha sacado, que precisamente hemos publicado aquí hace poco. Sí, bueno, la verdad es que eso es una cosa muy llamativa y da que pensar, ¿no? Y realmente el texto ese de Ratzinger, que está diciendo, hombre, qué racionalista, ¿no? Es la razón bien entendida, ¿no? La verdad es que el comienzo del Evangelio de San Juan es muy llamativo, ¿no? O sea, en un principio era el logos, y luego está la palabra. Claro, logos, palabra, es la palabra transparente, es la racionalidad, es lo que, digamos, es el misterio, pero el misterio de luz. Y frente a eso está un poco, hay libro ese clásico sobre el sentimiento religioso de Rudolf Otto, Lo Santo, donde subraya que la vivencia de Dios es sobre todo la vivencia de un misterio tremendo, de algo, de un abismo, de una especie como de precipicio en el cual uno cae como una especie de agujero negro, de nada. Entonces, esas dos contraposiciones un poco de la religión, de la teología negativa y la teología positiva, la teología de la afirmación y la teología de la negación, la teología de la razón y frente a eso la nada, ¿no? Porque, quiero decir, no es que haya una especie como de contenido que la razón no puede tocarlo, pero entonces la afectividad humana
o el sentimiento estético. No, 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 es que curiosamente ahí va de la mano, ¿no? Es muy interesante hasta qué punto los grandes científicos y particularmente los matemáticos consideran que la belleza es uno de los elementos, una de las evidencias más claras de la verdad, ¿no? Hay en ese sentido una anécdota muy curiosa y muy particular, ¿no? Y que tiene que ver con Einstein, ¿no? Einstein en un momento de su vida tenía ayudantes porque estaba desarrollando una teoría nueva y era muy complicada, y entonces hubo un ayudante suyo que era un judío que venía un poco de mala manera y estaba en una situación muy precaria y estaba en una situación verdaderamente difícil, ¿no? Y entonces le dice a Einstein, pues bueno, usted tiene que conseguirme una ecuación que tenga esta característica y esta característica y esta otra. Entonces este hombre se marchó a su casa, estuvo toda la semana trabajando y al final encontró esa ecuación, ¿no? Y cumplía exactamente todas las características que le había exigido Einstein. Y fue a verla, pues mire usted, aquí tiene la ecuación, tiene esta característica y esta otra y esta otra. Y entonces Einstein se queda mirando y le dice, sí, sí, claro, es verdad. Pero ¿no se da cuenta que es una ecuación feísima? Esta no puede ser verdad, es feísima. Y entonces, efectivamente, dice, se produjo una situación verdaderamente como de mucho embarazo, de mucho drama, y aprovechando que estaban en una habitación, en una sala donde había un piano y un violín. Entonces, el tipo este se sentó al piano, Einstein al violín, y se pusieron a tocar ahí un cuarteto, un dueto de Beethoven, ¿no? Como diciendo... y además, eso es otra cosa que he leído también. O sea, Einstein nunca decía esto es falso, decía esto es feo. Y una teoría fea es una teoría que ya estaba quitada del medio, ¿no? Entonces, esa búsqueda de la unidad, que es un poco la teoría de los trascendentales dentro de la filosofía cristiana, ¿no? Es decir, el bien, la verdad, la belleza son cosas separadas cuando las vemos de una manera concreta, pero si profundizamos lo suficientemente, al final todas ellas se convierten, convergen y son la misma cosa. Entonces, la búsqueda propia de la religión es una búsqueda de lo profundo, de la unidad última de la realidad. Y entonces, si entras por la razón y tienes la capacidad de no torcerte, no desviarte, no buscar más bien tu propia complacencia, tu propio éxito, cosas similares, acabas llegando al mismo lugar donde otra persona va diciendo, no, yo busco la bondad, lo que sea realmente una superación de la maldad de mis sentimientos, o otro, simplemente yo busco la verdad suprema, la belleza suprema, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que se da claramente en el cristianismo por esa exigencia de totalidad junto con esa buena valoración no solamente de la razón, sino también de las demás facultades humanas. Esto es muy interesante, ya no tenemos mucho tiempo más, pero una última cosa sí que quiero decir a vosotros y al profesor Arana como sugerencia, a ver qué me responde. ¿Cuál es la verdad del cristianismo? Si es la religión verdadera, si es en rigor la religión verdadera, es el hombre. Es que el hombre tiene inscrito esto de algún modo en su corazón y en su inteligencia, y cuando lo encuentra manifestado, como dicho con enorme autoridad, los evangelios dicen que Jesús hablaba con una autoridad como nadie y obraba con un poder como nadie. Cuando lo ve confirmado allí, entonces se produce una conjunción maravillosa, y es que aquello a lo que tú secretamente aspiras, resulta que es precisamente lo que viene de Dios, porque tú eres una criatura suya que está hecha de esta materia. O sea, ¿dónde está la verdad de la religión cristiana? ¿Por qué el cristianismo es la religión verdadera? Estudia psicología, estudia antropología, estudia el hombre, sus deseos, su aspiración, y verás cómo lo sacia y cómo lo abre. Agradecemos... No sé si es que ya estamos sobre el marco del tiempo, está a punto de llegar un taxi que va a llevar a Juan Arana al aeropuerto, a París, y va a quedar con nosotros, pero no ha sido posible, para que veáis que es una persona que tiene una gran demanda internacional, pues porque estas cosas valen. Entonces, agradecemos enormemente a Juan Arana que haya tenido esta gentileza enorme de venir con nosotros y de manifestarnos con sencillez y con hondura el trabajo de tantos años de una vida entregada a la búsqueda
de la verdad en el campo de la historia, de la filosofía, de la ciencia, y con frutos, como estáis viendo, que digo que son de mucho valor. La historia de la ciencia es especialmente interesante porque en ella cuestiones filosóficas, teológicas y científicas en el fondo están unidas. Pues muchas gracias y hasta la próxima vez. Muchísimas gracias, Juan.